¿cómo puedo ver una imagen con unas líneas y decir esto es un audio, verdad? Y es que un audio, al igual que casi todo lo que mira la computadora, no es igual a lo que nosotros miramos en la pantalla, porque existe algo llamado interfaz gráfica, y esta es la encargada de darle el sentido a todos los unos y ceros que existen en nuestro CPU. Al igual que todo el lenguaje de programación, lo más básico son unos y ceros, que se puede ejemplificar también como es o no es. Entonces, sabiendo que es o no es, se podría deducir también de que algo que lleva dos veces es y una no, es un lenguaje de código. Entonces, sabiendo que un lenguaje de código es algo que solo algo entiende, o sea, tú no haces un lenguaje de código para que todo el mundo lo entienda. O si bien no es necesariamente un secreto, se puede también como dirigir hacia algo en específico. Entonces el lenguaje binario está dirigido a las computadoras, que las computadoras lo entiendan y lo procesen más rápido. Entonces absolutamente todo lo que la computadora nos refleja a nosotros, o el celular, o bueno, las pantallas, los reproductores de audio, todo está basado en unos y ceros. Entonces, si tú quieres que yo explique un poco sobre lo que es el video y algunas cosas como las fotos, déjamelo saber en los comentarios y yo en el próximo video trataré de explicarlo lo mejor que pueda. Así que ahora voy a tratar de explicar el audio de la forma más básica posible. No voy a entrar mucho en complejidades y voy a ir directo a lo más importante, la vista. Bueno, antes que nada, ¿verdad? Quisiera aclarar que el lenguaje binario no es solamente un 1 y un 0, sino extensas filas de estos. Entonces, si tú miras una foto, no pensarás que es un 1 y un 0 simplemente. O si escuchas un audio, depende de la duración, no solamente un 1 y un 0. Entonces, podríamos decir que, bueno, vamos a tratar de desmenuzar por partes un audio. Y es que un audio puede traer varios audios en sí. Por ejemplo, si yo grabo este video, al yo no tener un buen micrófono, se está grabando también el sonido del exterior, pájaros, y cada uno de estos ocupa una banda distinta. Entonces, supongamos que yo elimino todo eso, todo el exterior, y solo dejo absolutamente mi voz. Entonces quedaría una sola banda, ¿verdad? La cual se puede graficar en un papel. Y tú dirás, ¿cómo? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Simplemente graficas una X, bueno, un más, ¿verdad? Y entonces en ese más vas a poner arriba grueso y abajo delgado. Entonces vas a buscar el punto intermedio entre esos dos que haga el mismo sonido que tu voz. Por ejemplo, si yo digo hola, estoy diciendo o en voz grave y la en voz no tan grave. O si digo día, estoy diciendo di en voz un poco más fina de lo que digo a. Entonces, eso se podría decir que es como una ola, ¿no? Si yo digo hola, bajo un poquito, ¿no? Entonces, sabiendo esto ya tenemos la línea, ¿no? Pero bueno, eso solo es simplemente el ritmo. Entonces, ¿cómo se deriva esto a unos y ceros? Bueno, y es que, como en todas las matemáticas, para poder hacer una gráfica, tienes que numerar el signo en donde lo pusiste, en el plano, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un plano con forma de más, o sea, así, entonces va a tener que numerar 0, menos 1, menos 2, menos 3, o 1, 2, 3, 4, así hasta el infinito, ¿no? Depende de los hercios, porque los hercios son la unidad de audio que se necesita. O sea, cuando entre más hercios, más agudo es el sonido. Entonces ya hemos logrado desglosar la otra parte, los números. Ya hemos venido de una simple voz que incluye varias bandas a pocas bandas, ¿verdad? O una nada más, que es solo nuestra voz, y luego a números. Y esos números son del 1 al infinito o del menos 1 al infinito, porque el 0 es la ausencia, se podría decir, de estos. Entonces, abajo es muy fino y arriba es muy grueso. Entonces, nuestro audio se podría decir que está compuesto también por números. Entonces ya hemos derivado un audio a números. Y esos números, ¿cómo se derivan a solo dos? Que son unos y ceros, porque estamos hablando de que tenemos audios hasta el infinito. Y es que los números también están compuestos por unos y ceros, y esto se da de forma que
Por ejemplo, un 1 es un valor y un 0 es que no hay valor, o sea, que no existe. Entonces, para poder graficar un 1, no se escribe solamente un 1, sino que se escribe en una serie de unos y ceros que identifican a ese número como tal. Por ejemplo, en tu cédula se utiliza un lenguaje parecido al binario. Por ejemplo, si tú en tu cédula tienes que te llamas, por ejemplo, un ejemplo, CR10420, ese es tu número de identificación. O sea, alguien grita por ahí, CR124020, un ejemplo, y tú ya sabes que te están llamando a ti. Entonces, así mismo sucede con los números. Si yo llamo, por ejemplo, a un 1, 0120, cada vez que yo diga 0120 va a aparecer un 1. Entonces, diciendo yo 0101100001, ya estoy diciendo algo que en realidad es. Por ejemplo, alguna letra se puede constar nada más de 8 dígitos, de unos y ceros. Y teniendo eso, hay posibilidades infinitas de que nunca se repita algo. Porque si tú pones, por ejemplo, 4 ceros seguidos y 4 unos y 2 unos y 4 hasta el infinito, así variando, jamás va a topar con otro, porque siempre va a ser variante. Entonces así se resuelve el problema de la diferencia, ¿no? Porque podríamos llegar hasta el infinito, pero para una máquina sería mucho más costoso tener que involucrar varios números a la vez, y no sería un existe y un no existe, sino un puede existir, lo cual es cuántica, pero ya es un tema mucho más aparte del sencillo que captan nuestras computadoras. Entonces, suponiendo que cada número es una persona, cada número tiene un nombre, que son unos y ceros. Supongamos que son 4 unos y ceros para el 1. 01, 01, ¿no? Entonces, cada vez que yo escriba 0101 en un lenguaje, en una consola de programación, en realidad estoy escribiendo un 1. Y así con el resto de números, nunca se va a topar lo mismo. Entonces ya hemos logrado hacer que nuestros números sean unos y ceros. Entonces, ya teniendo todos estos unos y ceros, también se puede la distancia, porque al fin y al cabo también son números. Y bueno, ya que he explicado cómo se deriva el audio, ¿verdad?, a unos y ceros, me gustaría que te suscribieras al canal para más curiosidades, y que si quieres que suba otro video relacionado con el video o las imágenes derivado a 1 y 0, pues que dejes tu pulgar arriba. Chao.